Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de este megaproyecto Sapik the Series. Libro 1, La Tierra. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Tipaja colocó su mano sobre la de Kazama, quien sostenía la suya con firmeza. Ambas buscaban consuelo en el cálido tacto de la otra, tratando de compensar el miedo y la angustia que estaban experimentando. Sin embargo, expresaron sus sentimientos de manera contenida, pues sabía que estaban bajo la atenta mirada de su padre y de Guayo, quienes observaban en silencio, sonriendo discretamente. Quizás ya estaban acostumbrados al cariño entre ambas y por eso no hicieron ningún comentario. Ya que estamos todos reunidos, aprovecharé esta oportunidad para informarles sobre el caso del señor Tipacorn y sobre Guasu y el señor Guasupón. Pitin, tengo algo importante que hablarte. ¿Qué pasa, Non Rose? En los últimos días, Pitin había estado ocupada yendo a la estación de policía y al hospital todos los días, por lo que aún no había tenido la oportunidad de discutir la recomendación del médico sobre el traslado de su padre a Bangkok para recibir tratamiento adicional. Al menos, como eran pareja, querían consultar con Pitin antes de tomar una decisión tan importante. Sin embargo, ambas estaban ocupadas que apenas tenían tiempo la una para la otra. Aún así, no quería parecer malcriada ni hacer un berrinche, ya que entendía bien la situación, así que aprovechó esa mañana, 3 días después de los malos acontecimientos, para preguntarle a Tin mientras por fin tenía oportunidad de desayunar juntas. Se trata de mi padre, Pitín. ¿Crees que sería buena idea si lo llevo a... Pitín, Pitín, ¿qué pasa, tío Cla? ¿Por qué estás tan nervioso? El hospital acaba de llamar para decirnos que Q se despertó. Eso es, Non Rose. Hablaremos de esto más tarde, ¿de acuerdo? Ahora tengo que ir al hospital con el tío Cla. Kazama le explicó a Tipaja, creyendo que entendería la urgencia de la situación. Luego de resolver esto, pudieron hablar con más tranquilidad sobre el tema que ella quería tratar, ya que no quería dar una respuesta apresurada sin pensarlo bien antes. Entonces iré contigo, Pitin. Yo también quiero visitar a Q. Pitin y el tío Kla vayan a visitarnos primero. Iré al baño rápidamente y los veré. Entonces ve a visitar a Q primero, Pitin. La enfermera dijo que necesito firmar algunos documentos. Non Rose, nos vemos ahí, ¿de acuerdo? Sí, Pitin, estaré ahí enseguida. De hecho, decir que necesitaba ir al baño era solo una excusa de alguien tan cobarde como ella. Por más que lo intentó, nunca pudo liberarse por completo de esas pequeñas molestias y del resentimiento infantil que aún cargaba. Ella quería ser la novia que haría que Pitin se sintiera orgullosa de elegirla, en lugar de Q, quien siempre le ofrecía a Jin un amor intenso y grandioso, pero durante los últimos días, cada vez que tenía un momento a solas, me dejaba llevar por estos pensamientos, reflexionando en silencio sobre todo. Se preguntaba repetidamente dónde estaba exactamente su verdadero lugar. Vamos, Rose, si sigues luciendo como si estuvieras dándole vueltas a las cosas, Q podría no aceptar tus disculpas. Ella quería aceptar la relación entre Pitin y Q sin sentir dolor en su corazón. ¿Por qué tenía que ser tan difícil? Bueno, Kutin, no intentes levantarte, Q. El médico aún no te ha permitido moverte. Kazama tocó suavemente el hombro de su amiga herida, un gesto gentil para evitar que Q desobedeciera a las órdenes del médico. Ella fue la primera en visitarla y estaba esperando que el tío Kla y Tipahan llegaran para visitarla también. Aunque Q ya había recuperado la conciencia, aún no la habían trasladado a una habitación normal. Necesitaba permanecer en la UCI hasta que el médico a cargo autorizara su traslado. En aquella época, las visitas se limitaban a solo 15 minutos por vez. Me alegro de que estés a salvo, Q. Lo lamento.
Ya no tienes por qué disculparte. Ya te he perdonado por todo. De hecho, también quiero disculparme por haberte puesto en peligro por mi culpa. Fue mi culpa. No fue culpa de nadie. Los verdaderos culpables ya recibieron su merecido. Pero si todavía te sientes mal, prométeme que te recuperarás pronto. ¿Puedes prometerme eso? Q nunca imaginó que tendría una segunda oportunidad en la vida. Como siempre decía, no tenía miedo a la muerte, incluso si eso significaba dejar este mundo. Pero al final me equivoqué, ¿no? Si me hubiera ido antes de tiempo, nunca habría recibido el perdón de la persona que amaba. Y ahora, Pitin sostenía su mano, impartiéndole fuerza para que pudiera seguir luchando hasta que se recuperara completamente. Lo entiendes, ¿no? Tu vida es importante para mí. Para mí, Q es más que una amiga, porque eres como parte de mi familia. Ya he tomado mi decisión, doctor, sobre el tratamiento de mi padre. Está bien. ¿La familia quiere que continúe el tratamiento en este hospital o prefieren trasladarlo? Trasladaré a mi padre para que continúe el tratamiento en Bangkok. Si esa es su decisión final, organizaré el traslado. Muchas gracias.